Sí, amén, amén. Gloria a Cristo, mis hermanos. Qué precioso es el Señor, mis hermanos. Qué maravillosas son sus obras. Cada día, cada mañana, mis hermanos, desde que amanece. Qué gozo en nuestros corazones el presenciar esos bautizos, esas almas recuperadas, esas almas rescatadas por nuestro Señor Jesucristo, por su infinita misericordia. Gracias a ti, Padre. Gracias, Señor, por ello. Acompáñeme ahí, mi hermano, a la palabra en Marcos 5:1. Y les voy a pedir que no lo pierdan el texto, pónganle ahí un señalamiento, para que no pierdan el texto, porque vamos a estar recurriendo al texto. Amén, amén. Marcos 5:1. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Siempre y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo.
y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Gloria a Cristo Jesús. En este texto, en esta porción, mis hermanos, que leímos, hay una postura de misericordia, hay una postura de orden, de autoridad, hay una postura del rechazo de Jesús y hay una postura de evangelización, la gran comisión. Comenzamos, mis hermanos. Misericordia. Marcos 5, del 1 al 5. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Cuando salió el de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Podríamos usted preguntar, hermano, ¿dónde está la misericordia? ¿Cuál es la misericordia? Este hombre estaba siendo atormentado de día y de noche, y daba gritos, y vivía no en su casa, no en su hogar con los suyos, vivía en los sepulcros, y todo al que por ahí pasaba agredía, molestaba. Muchos queriéndole controlar, intentaron atarle con sogas y aún con cadenas, pero él las rompía. Aún las sogas, aún las cadenas, aún los grillos. La misericordia es del Señor. El Señor conocía perfectamente el estado de ese hombre. Tuvo misericordia por su vida. Ahí mismo, hermanos, en Marcos, en el 4, 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. ¿Quién dio esta orden? Jesús, a sus apóstoles, que atravesaran el mar de Galilea para llegar al otro lado del mar, dice el 5:1, a la región de los Gadarenos. Jesús sabía la situación. Jesús la conocía. No era un accidente, mis hermanos. No era algo que simplemente se dio. No, hermanos. Estamos en manos de nuestro Dios. Él, en su infinita bondad y misericordia, mis hermanos, nos ha tomado. Bendice nuestras vidas. Y todo lo que usted, lo que a mí me ocurre, no es coincidencia, mi hermano.
no es fatalidad, no es accidente. Es el Señor obrando en la vida de cada uno de sus hijos. Los que le buscan, los que le aman, los que hacen su voluntad. Y al Señor no le importó atravesar ese mar, exponerse. Como hombre se expuso, porque ese mar, cuenta el relato bíblico, que se embraveció y las olas aumentaron en gran manera, que la barca, entraron a la barca el agua y casi se sumerge. Pero el Señor, aún eso no le importó. Llegó a la orilla para encontrar a ese gadareno en ese estado. Por misericordia, por amor a su vida. También hay una postura de orden, de autoridad en este relato, Marcos 5, 6 al 13. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Un orden de autoridad. Los demonios, al ver a Jesús, inmediatamente le reconocieron. Inmediatamente se postraron. Inmediatamente le suplicaron. Jesús tiene autoridad. Jesús es la autoridad. Mis hermanos, y aún los demonios, se arrodillan. Aún los demonios temen delante de su presencia. Hay un orden de autoridad. Vayamos Romanos 13, 12. Aquí lo tenemos. Perdón, hermano, 13:2.
Ahí lo vamos a dejar el texto. Bien. Hay un orden de autoridad en todo lo establecido por Dios. Y hay un ámbito de autoridad. Nosotros vivimos ese orden, esa autoridad en donde nos desempeñamos, usted en su trabajo, usted en su oficina, usted en su taller, usted en la escuela, a donde quiera que el hombre se desarrolla, existe un propósito de autoridad, una autoridad establecida. Usted en la fábrica tiene un jefe inmediato y ese jefe inmediato tiene a su vez otro jefe, tal vez un gerente de área, un gerente de división y adelante de ellos un gerente general. Tal vez usted en su empresa tiene también bajo su autoridad personal, del cual usted es responsable de que se cumpla el objetivo encomendado. En las escuelas existe ese orden de autoridad. Hay un director, maestros, educandos, prefectos, maestros jefes de zona y demás. Todo tiene un orden de autoridad. Y hay un ámbito de autoridad también. Usted como director en alguna empresa donde se desarrolla, usted cumple su función y tiene a su vez personal a su cargo. Y usted va con su personal y desde ahí se le determina, esta es tu tarea, estas son lo que tienes que hacer y para tal cual tienes esto y estas herramientas y demás. Pero usted no puede ir a otra empresa y mandar a los trabajadores de aquella empresa. Así como un agente ministerial en Querétaro, de Querétaro, no puede ir a la agencia ministerial en el estado de Guanajuato y ejercer ahí, hacer ahí su función. Porque él ahí no tiene jurisdicción. No es su ámbito. No es su jurisdicción. Nosotros, mis hermanos, estamos sujetos también. No podemos ir por ahí conduciendo nuestro auto y nos toca el semáforo en rojo y nos lo pasamos. No estamos desobedeciendo al municipio que puso ahí ese semáforo. No estamos desobedeciendo al gobierno del estado que lo puso ahí. Estamos primeramente resistiendo a lo establecido por Dios. Romanos 13:2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Pero ¿sabe qué? Muy por encima de ese orden de gobierno, muy por encima de esos ámbitos de gobierno, hay un hombre
Hay un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Amén. Seguimos adelante. Filipenses 2:10. No pierdan Marcos, mis hermanos. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Jesús es autoridad. No solo en la tierra, mis hermanos, aún en los cielos. Hay ángeles, arcángeles, querubines y demás. Pero en todo existe un orden de autoridad. En la tierra existe un orden de autoridad, un ámbito de autoridad. Y la palabra nos dice, y debajo de la tierra, llámense demonios, llámense potestades, están sujetas a la autoridad en Cristo Jesús. No se mandan solos. La porción que leímos, le pedían permiso, le piden permiso, autorización a Jesús. Todo está sujeto en ese orden de autoridad, en el nombre de Jesús. Y todos en la tierra, dice, en los cielos y aún debajo de la tierra, sujetos bajo esa autoridad plena y absoluta de Cristo Jesús. Cuando en el Marcos 5:13, hermanos, y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. ¿Y qué nos dice, mis hermanos, la palabra en Juan 10:10? Lo ponemos aquí y se lo leo, mis hermanos. Aquí ya lo tenemos, mis hermanos. Juan 10:10. Y el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. El enemigo, todo lo que toca, destruye y mata. Y esos cerditos no fueron la excepción. Se ahogaron todos en el mar. Los que rechazan a Jesús. Veamos la porción. Marcos 5:14-17. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad
y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su sano juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. ¿Qué le sucede a estos hombres? Teniendo enfrente de ellos, a la vista, al Hijo de Dios enfrente, al Dios mismo encarnado. Y no se apercibieron. Y vieron las maravillas que Jesús, la proeza que Jesús, cuando liberó al endemoniado, que sacó de aquel hombre, expulsó una legión de demonios. Legión, el equivalente a soldados romanos, son 6,000. Cantidad impresionante. Pero para el Señor no hay nada imposible. ¿Puede haber algo imposible para el Señor? ¿Por qué titubeamos? ¿Por qué? Lo pensamos 2 veces. ¿Por qué? Retrocedemos. ¿Por qué? Nos apanicamos. ¿Hay algo imposible para el Señor? ¿Y para el que cree? Amén. Amén. Pero estos hombres, tal vez amablemente, porque dice la palabra, le rogaron que se fuera de sus contornos, que se fuera de sus vidas. Mis hermanos, persona que no ha recibido al Señor Jesús en tu vida, analiza esto. Jesús está a la puerta de tu corazón. Jesús está llamando a través de personas que te han hablado de la vida de Jesús, a través de estar en un lugar como este, donde se glorifica al Rey de Reyes, Señor de Señores. El Señor está teniendo misericordia de ti. El Señor te está llamando. No le des la espalda, joven, adolescente, anciano, maduro, hombre o mujer. No le des la espalda. Pero Señor, es que le puede decir a alguien, es que yo tengo 2,000 vinaterías en 7 países y voy a abrir otras 2,000. Usted se imagina la cantidad, y seguramente aquí habrá alguien que tiene una idea muy
cercano al exacto lo que es el costo de 2,000 cerdos? Es una cantidad enorme, ¿verdad? Aunque no sepamos de carnes, de cerdos, ni de ganado, pero tan solo con ver a cómo está el kilo, decimos 2,000 cerdos, era todo un capital, todo un dinero. Mas sin embargo, eso no es lo más valioso para el hombre. No son mis negocios, no es mi libertad para poder y seguir yendo y entrando a un antro. No es para seguir haciendo y diciendo mentiras, insultando, difamando, engañando, cometiendo adulterio, fornicación. Lo más valioso no es lo que usted y yo podemos ver con nuestros ojos. Eso no es lo más valioso. Lo más valioso es lo eterno. Hagamos tesoros en el cielo, dice la palabra. Donde mire aquí, la inseguridad cada vez está cabalgante, creciendo a todo lo que da. ¿Quién no de ustedes le ha puesto o ha subido en su casa una cerca? ¿Quién no le ha puesto las esas de picos en sus bardas? ¿Quién no le ha puesto barandal doble a su puerta y aun cuando la ventana del segundo, tercer piso, por sí o por no? ¿Alguien puede decir, a mí la inseguridad no me ha tocado? A mí tal vez pueda haber alguien que pueda decir, a mí no me han asaltado, gloria a Cristo. Pero aún, con todo, mis hermanos, la violencia, la delincuencia está en aumento. Y no pongamos nuestra mirada, mis hermanos, en decir, bueno, ya levanté mis muros 2 metros, ya puse la cerca de picos, incluso ya le puse la cerca eléctrica. Nomás donde se atreva a brincarse alguien, pues ahí se queda. Hasta ahí llegó. Mas, sin embargo, esa no es nuestra postura. Nuestra postura es confiar en el Señor, pedir y orar por aquellos que no le conocen. Estas personas que le dijeron a Jesús que se fuera de sus contornos, no apreciaron lo que tenían enfrente. No valoraron lo que Cristo es, lo que Cristo nos ofrece. Jesucristo nos promete salvación, libertad, perdón de pecados, una vida eterna a su lado. Nuestra ciudadanía no está en la tierra, mis hermanos. Nosotros, usted y yo, somos peregrinos y extranjeros. Nuestra morada está en los cielos. El Señor Jesucristo lo dijo, me voy para preparar moradas para ustedes. Amén. No nos desgastemos, mis hermanos. No despilfarremos nuestra vida empeñándonos en afanes. Hagamos tesoros en el cielo. Ahí miren, ni la polilla, ni la devaluación, ni nada los corrompe.
San Juan 3:19. Todo aquel que se resiste a Jesús, a que quiere jugar ese doble juego. La palabra dice claramente, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esos eran esos hombres que le dieron la espalda a Jesús. Espera, Jesús, no es el momento. No es todavía mi sentir. Lo tengo que sentir. No, el Señor no te dice que lo tengas que sentir. El Señor da una autoridad. El Señor da una orden. No te dice si tú lo sientes, si tú lo consideras. En el Señor da la autoridad, porque Él tiene la autoridad. El Señor da las órdenes y nosotros las obedecemos, nos parezca o no nos parezca, nos nazca o no nos nazca. Es una decisión en nuestro corazón. No es porque ahorita me siento buena onda y lo hago, pero después es que ya me cansé de tanto, todo el día trabajar y todavía esto y lo otro, servir al Señor. Es una decisión el seguir a Cristo. Hermanos que se bautizaron, es una decisión mantenerse firme. Pruebas. A mi esposa y a mí cuando nos bautizamos, la hermana Elsa nos dijo, hermanos, pruebas van a tener y muchas. ¿Y saben qué? Y aún de parte de los de su casa. No lo entendimos mi esposa y yo en ese momento. Después lo comprendimos, que la hermana tenía mucha razón. Van a ser probados, hermanos. Y a ver, ahora entonces ya te bautizas y ahora que ya esto, ahora ya lo otro, pero si mira, no, con eso que tu actitud, con eso que hablas, con eso que dices, no, pues yo esto, yo mejor lo otro. Vamos, estamos bajo la lupa, bajo la observación de todo el mundo. Y a los incrédulos, a los inmundos allá afuera, si dicen alguna, se les dicen majaderías, dicen tropelías, cometen abusos, no solamente no lo incriminan, sino hasta lo quieren reivindicar, lo quieren justificar, pero no así con un hijo de Dios. Los van a señalar. Les van a levantar falso testimonio. Les van a injuriar. Pero, mis hermanos, el Señor no nos trajo aquí para volver atrás. El Señor nos trajo aquí para tomar, para conquistar esa tierra que el Señor nos dio. En su nombre y para su nombre. Hay una porción también en el texto de evangelización, Marcos 5, 18 al 20, mis hermanos.
Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Esa persona de la cual Jesús tuvo misericordia, de la cual Jesús liberó de las garras de Satanás, en agradecimiento le quiso acompañar a Jesús. Y Jesús, se vio mal Jesús cuando le dijo: no subas a la barca. Mas sin embargo, mis hermanos, podemos decir: ¿estaría de mal humor Jesús? No es así, mi hermano. El Señor tiene sus propósitos, tiene un plan preestablecido en nuestras vidas. ¿A poco en mi vida? Pero si yo esto, yo nomás esto, yo nomás lo otro. ¿A poco el Señor Dios Todopoderoso me considera? ¿Se fija en mí? ¿Me tiene en cuenta? ¿Sabe mi nombre? ¿Sabe lo que me sucede? ¿El Dios de los cielos? ¿El creador del cielo y de la tierra? Gloria a Cristo. ¿Y qué le contestó a ese hombre agradecido Jesús? ¿Qué nos dice a ti, a mí? El 19, mas Jesús le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Que esto, hermanos, que nos acontece, que esto que nos sucede, que esto que vivimos, no nos lo callemos, no caigamos en un egoísmo, en una pasividad. Vayamos en cumplimiento de ese mandato, a llevar esas buenas nuevas, el Evangelio de Cristo, que es poder de Dios. El hombre no lo va a cambiar el hombre. El hombre no lo van a cambiar las guerras. Si este país conquista ese otro país, va a cambiar a todos esos hombres. Los va a someter y hacerlos sus esclavos. Jamás los va a cambiar, jamás los va a libertar. La psiquiatría, los psicólogos no pueden cambiar a un hombre. Pero si ya lleva 20 sesiones de 2 horas, no tienen el poder, no tienen la autoridad de transformar la vida del hombre. Solamente Cristo Jesús, a través de su palabra,
Nuestro evangelio es palabra viva, palabra eficaz que transforma, que vivifica, que da nueva vida, que crece, que fortalece. El evangelio, poder de Dios para la gloria de Dios Padre. Aleluya. Hermano, que te acabas de bautizar, que eres recién nacido, que eres como un bebé dentro de la iglesia. Acércate más aún a los servicios. Acércate, que a Jesús, que te dé esa hambre de Él, que te dé esa llenura de espíritu de Él. No pongas tu mirada en ningún hombre, en ninguna mujer, pero es que Él es el director, Él es esto, Él. El que dio la vida por ti se llama Cristo Jesús. El que compró a precio de su sangre, de su vida, tu perdón, tu libertad, se llama Cristo Jesús. Ahora eres un hombre libre. Él te ha liberado de las garras de Satanás. No más Satanás tiene poder, tiene autoridad en tu vida. No más. El Señor te ha liberado. Y esa libertad en ti, esa libertad persiste en el Señor, en su palabra. Esa libertad en Cristo es desde ahora y para siempre. Y esa libertad que el Señor hoy te regaló y tu fe es tu regalo para una vida eterna al lado de Cristo Jesús. Bendito sea el Señor, mis hermanos, todopoderoso, que siga Él fortaleciendo nuestras vidas, nuestro entendimiento a través de la palabra y siga haciendo en nosotros esa buena obra que Él comenzó. El Señor les bendiga, mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, le damos gracias al Señor que nos sigue dando de su palabra, nos sigue dando su bendición. Les pido si me acompañan, vamos a orar por las ofrendas. Padre Santo y buen Dios, a ti, solamente a ti, Señor, podemos dar gracias por todo lo que nos das en bendición. Señor, tú que nos bendices conforme a tus riquezas en gloria, Señor, no solo pensando en la economía, tomando en cuenta eso, sino que nos bendices en gran manera, en abundancia, con paz, con alegría, con esperanza todos los días. Señor, hoy clamamos a ti, dándote gracias, diciéndote, Señor, que somos agradecidos por poder devolver un poco, Señor, de lo mucho que tú nos das. Que nos permitas día a día, Señor, ser conscientes de que devolvemos aquí un poco de la economía que tú nos das, Señor, y devolvemos allá afuera de tu gracia, de tu amor, de tus misericordias, bendito Dios. En el nombre de Jesús te agradecemos y te damos toda la gloria, Señor. Amén. Pues sabemos la dinámica, mis hermanos, mientras cantamos esta alabanza. Pasan primero mis hermanas y después mis hermanos.
siento bien al estar junto a ti. Y cada vez que me acerco a ti, tú me haces sentir tu amor para mí. Cada momento te adoraré, a cada instante te exaltaré, cantaré. Que solo tú eres mi Dios, me siento bien al estar junto a ti. Y cada vez que me acerco a ti, tú me haces sentir tu amor para mí. Cada momento te adoraré, a cada instante te exaltaré, cantaré. Que solo tú eres mi Dios, eres mi Dios. Aleluya, aleluya, me siento bien al estar junto a ti. Y cada vez que me acerco a ti, tú me haces sentir tu amor para mí. Cada momento te adoraré, a cada instante te exaltaré, cantaré. Que solo tú eres mi Dios, eres mi Dios. Aleluya, aleluya, avisos. Tenemos por ahí las predicaciones disponibles en el canal de YouTube, todas las de jueves y domingo se suben a ese canal. Si les interesa escuchar alguna nuevamente, alguna que no hayan escuchado, pues ahí están. Tenemos cultos los días jueves a las 6 de la tarde, domingos 10 y 6 de la tarde. Y por ahí un aviso para los papás que son papás de adolescentes. Este sábado que viene no va a haber adolescentes por esta única vez, no va a haber servicio. Y por ahí también, si a alguien le interesa salir a compartir los folletos con nuestra hermana, ahí está su número, se comunican con ella y ella les dice cuándo y dónde van a estar repartiendo por ahí los volantes. Y parece que son todos los avisos. Les invito si nos ponemos de pie para darle gracias a Dios y despedirnos. Quiero compartirles una palabra. La palabra es alimento para todos, pero hoy en particular quiero compartírsela a todos mis hermanos que hoy bajaron a las aguas. Dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, en el verso 31, como contexto Pablo está prisionero con uno de sus compañeros, con Silas.
Y una vez que fueron apresados, el Señor hizo un milagro en esa cárcel. El carcelero estuvo con ellos, escucharon su palabra, el poder de Dios se manifestó. Y cuando todo esto pasó, el 31